Y ya la semana pasada comenzamos a hablar de este camino que es maravilloso y que nos lleva a la adultez. Y obviamente crecer no es fácil, ni para el que está creciendo ni para la familia. Y comenzamos a hablar de la pubertad. ¿Qué tipo de actividades podemos sugerir en familia para la niña y para el niño? ¿Hay diferencias entre unos y otros? ¿Qué pasa en ese mundo interior? De eso los especialistas nos van a hablar. Ya está con nosotros Marta Chemes. Marta, bienvenida. Hola querida, buenas noches. Bueno, en verdad me parece que ha sido bastante interesante la receptividad porque tuvimos algunas preguntitas y la suerte es que de algún modo coinciden con la idea de seguir desarrollando esto, porque no hay nada más importante que como papá o como mamá saber acompañar el crecimiento de los hijos. Los niños Que no no vienen es con manual de instrucciones. exactamente. Yo no me canso de repetir que el único título en el planeta que te entregan primero y cursar la carrera después es el de papá y el de mamá. Exactamente. Bueno, puntualmente hoy podemos hablar de las actividades que hacen bien en la pubertad. Perfecto. Yo voy a tomar el área femenina. Decíamos que todo estaba apuntando a que los caracteres sexuales secundarios empiezan a demostrar que la femineidad aparece. Entonces es un momento muy interesante para el desarrollo de actividades corporales creativas. Bien. Estamos hablando de que si sus niñas no han tenido aún una experiencia corporal vinculada a la danza o a la gimnasia creativa, a la gimnasia artística, bueno, llegó el momento. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso de reconciliación con el nuevo cuerpo que se avecina tiene que ser de alguna manera facilitado por las propuestas que les hagamos. Y además el nivel de socialización que se desarrolla en el ámbito de una sala de danzas o de un gimnasio resulta sumamente interesante porque les les genera un espacio de libertad y alegría muy particular y tremendamente interesante para poder canalizar esa enorme cantidad de endorfinas que papá y mamá no hay manera de parar esa fábrica. Viene con todo y es necesario encontrar cauces, muchos cauces. Así como hablamos del trabajo corporal creativo. Me encantó esa idea. También es muy interesante pensar en que la inteligencia emocional es el mecanismo mediante el cual nosotros intentamos ir acompasando el crecimiento inteligente con el crecimiento de las emociones o la conciencia de las emociones. Bien. Para lo que empieza a resultar sumamente lindo el abordaje de un taller literario. Que empiecen las nenas a elaborar, yo digo las nenas porque me parece que está bueno que Pepe se ocupe de la otra parte, ¿no? Perfecto. Entonces, las nenas empiezan a descubrir que en las letras hay toda la posibilidad de ponerle palabras a las emociones y despersonalizar, o sea, ser menos comprometido. Porque si invento un cuento, no estoy hablando de mí, más allá de lo que pueda proyectar. Si escribo un poema, no estoy hablando de mí, más allá de lo que pueda proyectar. Y mientras los canales creativos se relajan, fluyen, y además esta gimnasia de la creatividad hace que los chicos entren en espacios muy felices, a donde la autoestima, que está tambaleando de una manera muy crítica, encuentre momentos de reafirmarse. Pero qué maravilla, porque yo me imagino y ponía en situación, ¿no? La niña que está descubriendo todo un universo nuevo y que no sabe cómo expresarlo,
que se encuentra con un cuerpo que no es el mismo Mm. que traía en la otra etapa, y que a través de la danza puede generar endorfinas, puede corregir posturas. Total. Está maravilloso, y Sí. ponerle palabras a las emociones hace también que no tengan ese nudo y esas crisis de llanto de no saber por qué. Todo eso acompañado con un aderezo muy interesante que es la socialización, porque todas las que Maravilloso. están Le alrededor, pasa lo mismo. por eso. Me Exacto. encantó. ¿Ves qué Ya, importante? y con dos tengo, ya sé, mamá me está diciendo, ay, sí, pero un horario más. Y bueno, no es fácil. Es verdad, pero yo te voy a agregar una cosita más. No se olviden, mamá y papá, que en las actividades domésticas existen alternativas creativas que son muy lindas. Bien, Cocinemos juntas. me gustó. Yo Bailemos un rato. Por ejemplo, yo Eso me está acuerdo, bueno. y además me encanta el recuerdo, pero una de mis nenas inventó, porque fue obra de ella, envolver en la tapita de las empanadas, envolver salchichas previamente aderezadas con mostaza. Sí. Después me enteré que ya otra amiga se lo había contado. Claro, pero no importa, pero para ella era su descubrimiento. Exactamente. Esa es la Y validez. estas cosas se convierten además en situaciones que de golpe le dan una importancia distinta. Sí. No es lo mismo si la nena de la casa cocinó y preparó tapitas de salchichas envueltas en tapa de empanada y que de repente todo el mundo puede decir, uy, mira qué rico, lo hizo ella. Estamos Exacto. fortaleciendo su autoestima, estamos motivando otros niveles de socialización. Y yo sé que con haber dado 3 o 4 alternativas voy a disparar la creatividad de cada mamá y de Qué cada lindo, papá. qué lindo. Porque cada uno va a empezar a pensar, a ver, ¿cómo hago yo para canalizar esto en la mía? Y que va a ser mucho más fácil, esto está garantizado, mucho más fácil este tránsito, esta etapa de la vida. Sin ninguna duda, de nosotros depende hacerlo más fácil, ¿no es cierto? Gracias por darnos herramientas siempre. Gracias. Por favor. Un placer. Buenas noches. Ya en el próximo bloque le toca a Pepe. Y con Pepe, con el licenciado Pérez Bamonde, vamos a hablar de las actividades, pero para los varones, después de la pausa. Yo estoy fascinada con esta serie de notas porque, claro, nos da herramientas, nos hace pensar y nos hace entender un poco más esa etapa. Y seguramente que si ustedes que nos están viendo están en etapa de crianza, son abuelos de niños que están entrando a la pubertad, tíos, como es mi caso, de niños que están entrando a la pubertad, se sorprenden y se maravillan de todo lo que podemos hacer para ayudarlos a fortalecerse en esa etapa. Licenciado Pérez Bamonde, mi querido Pepe, ¿cómo andamos? Hola Miriam. Muy bien. Recién Marta ya me anticipó el tema. Ahora le toca a usted hablar de qué hacemos con los varones, qué actividades tenemos para los varones. Actividades para los varones. Tenemos suerte en pleno siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, que las actividades ya no se diferencian tanto por géneros. Ah, bueno, bueno. Está muy bien que los chicos aprendan a bailar, está muy bien que los chicos tengan actividades relacionadas con el arte, cosa que antes Era como que... exclusivamente para las niñas, para las púberes. Perfecto. Los mayores a jugar a fútbol, a desarrollar hormonas. Y músculos. Exactamente. Y las chicas a desarrollar sensibilidad. Creo que ha habido un paso gigante en que las chicas juegan al fútbol, los chicos danzan, hacen teatro conjuntamente, comparten actividades. Hemos hecho un cambio muy revolucionario. Bien. Y para los que seguimos con la formación antigua, ¿cómo hacemos para cambiar ese paradigma? Ahí está el tema. Darnos cuenta que flaco favor le hacemos al puber o a la puber cuando le seguimos transmitiendo una estructura que ya es caduca. Perfecto. Que no les va a hacer felices de grandes. Si yo voy a buscar el modelo como puber, el modelo de la mujer, de la novia sensible, receptiva, que está esperando al príncipe,
me voy a llevar una gran sorpresa. Claro, porque ya no es así. Y voy a tener, casi mejor dedicarme a la pesca en el río. Porque ya no existe este nivel de mujer, por suerte. Perfecto. Entonces vamos yendo hacia una paridad que es para celebrarla de verdad. Pero ahora, Pepe, por ejemplo, siempre dicen que el niño varón es como que necesita correr, necesita ir a jugar a la pelota, a jugar al rugby. Muchos padres entusiasmados llevan a sus hijos a jugar al rugby. Sí, es cierto, pero sigue siendo dentro de lo tradicional. Exacto. O sea, los varones, actividad física, las nenas, otro tipo de actividad que no tenga tanto que ver con lo físico. ¿Cómo podemos equilibrar? Es que de eso se trata, de que exista la actividad física, no exclusivamente, y también otro nivel de actividades, o sea, neuronas y hormonas que trabajen conjuntamente y se desarrollen conjuntamente. No olvidemos también que es una edad donde la duda es existencial, dudan de todo, inseguridad para todo. Entonces, bueno, darles ese nivel de contención. Yo también quiero decir algo que hoy también se está volviendo muy, muy interesante. Los varones están menos hormonales y trabajan más a nivel de neuronas. Entonces, puede suceder, y esto es un error y una falta de justicia, que a un chico que no le gusta jugar al fútbol, que no le gusta hacer deporte, malo, ese me parece que es gay. Y es una enorme injusticia, porque catalogamos en función del pasado lo que sirvió para el pasado, lo queremos catalogar en el presente. Hay chicos que les encanta dedicarse a la música, que les encanta dedicarse a la pintura, a la contemplación y, perdón, voy a usar una expresión que es bien ABC, tienen huevos igual. Bueno. Y tienen una fuerza increíble. Pero ahora, Pepe, ¿es conveniente, más allá de posibilitar el hecho de que les guste cultivar las neuronas, que puedan inclinarse naturalmente a lo que es la música, a la pintura, al teatro, pero la actividad física como herramienta para poder dominar el cuerpo en esta etapa donde le crecen los huesos y donde se vuelven torpes, ¿es necesaria? Sí, ¿no? Es importante la actividad física. Además, luego contrasta con las necesidades que tenemos en el hogar, las necesidades de casa, que todos participen de todo, bien. No repartir los roles. Perfecto. Así que una cosa conlleva a otra y nos acomodamos a un cambio que es real, aunque nos queramos resistir, es real. Porque muchas veces vemos a niños que desde tempranas edades ya se fascinan por todo lo que es las computadoras y pasan muchas horas con los videojuegos y les pasa la adolescencia completa sentados, tomando gaseosa, comiendo hamburguesas y frente a la computadora. Claro. Pero ahí ya estamos hablando de dependencias, no de niveles saludables. Perfecto. Está muy bien que tengan límites, no que la computadora sean 6 horas. Bien. Que se les acaban los ojos. Ahí está la fuerza y la autoridad de los padres. Claro, el aprender, el negociar los tiempos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, claro, porque la autoridad no significa que tenga que ser una regla exacta, sino la autoridad de poder decirle, nos sentamos a hablar, nos tomamos el tiempo, bueno, vas a poder estar en la computadora 2 horas, 1 hora, tráeme las notas, hagamos actividades, vamos al parque, ¿te parece? Pero le damos el tiempo. A esa autoridad me refiero yo, la compañía. Sí, volvemos a lo mismo, las imposiciones causan sarampión. Bien. Las propuestas, las negociaciones son fundamentales. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué le gustaría decirle a mamá y a papá que nos está viendo? Y papá y mamá, qué suerte tener unos hijos púberes, y porque no vais a tener tiempo para aburriros. Está bueno, está genial. Están en la plenitud del despertar hormonal. Acompañarlos un poco en ese lado
sin las quejas. No, antes hacías de esta otra manera, antes eras de otra forma, antes hacías antes. ¡Ey! Ahora. Como siempre, Para un todos. placer. Un placer. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Uy, cuánto que pensar, cuánto que dialogar, cuánto que analizar, ¿no? Nos vemos mañana, ¿les parece? Los espero aquí como siempre a las 22 en Telenor. Buenas noches y muchas gracias.